Gloria a Dios, bendiciones para todos en este hermoso día que ha diseñado el Señor para cada uno de nosotros. Bienvenidos a su programa Voz del que clama en el desierto. Les habla su pastor y amigo Marco Tulio Brujes Fuentes, adscrito al ministerio de la Iglesia Cristiana Internacional al que vive y reina, pastoreado por el siervo del Señor Jaime Enrique Solano. Es un día maravilloso, es el día que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros, para que lo disfrutemos y le demos a Él toda la gloria, toda la honra, porque Él es el único digno de adoración, de toda exaltación, y todo el poder es de Él. Bendiciones para todos. Es un día para gozarse en el Señor. Es el día que hizo el Señor para nosotros. Nuevamente les digo, ustedes no están aquí por casualidad. Ustedes fueron escogidos por Dios en esta hora para estar departiendo en su mesa su palabra. Pongamos nuestra mirada en Cristo. Es lo que Dios quiere, que Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros vivamos de acuerdo a su buena voluntad, que el reino de Dios esté en cada una de nuestras vidas. Dios quiere bendecirnos en esta mañana y trae una palabra fresca para que nosotros como su pueblo la apliquemos a nuestras vidas. Hay muchas cosas que necesitamos implementar, que necesitamos cambiar, y ese cambio es a través de nuestro Señor Jesucristo. De modo que vamos a estar orando en esta hora para que Dios tome el control absoluto de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a hablar, tome el control de esta cabina, por lo cual los invito a que cierren sus ojos e inclinen su rostro en reverencia al Señor. Padre que estás en gloria, bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, glorificamos, Señor, tu santo nombre, el nombre de tu amado Jesucristo y el nombre de tu poderoso y glorioso Espíritu Santo. A ti, Señor, sea toda la honra, toda la gloria. Reconocemos que todo el poder es tuyo, que tú eres el único Dios nuestro, el que eras, el que eres y el que ha de venir. Tú eres el gran yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin. En ti, Señor, no hay sombra de variación. Eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Señor. Los milagros que hiciste en la antigüedad, hoy también los haces, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso. Señor, en esta hora, Señor, te damos gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, por nuestra vida, por la vida de nuestras esposas, los esposos, por los hijos. Gracias, Dios mío, por esta emisora Bellavista Inspiración. Gracias, Señor, por el hermano John Gámez y su familia, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios mío, porque el aliento de vida está aún en nosotros por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Dios, por nuestra salud. Gracias, Dios, por este momento en que podemos, Dios mío, hablar de ti, reunirnos alrededor de esta gran mesa, Señor, para hablar de ti y de tu palabra. Gracias, Señor, por los alimentos, por el vestido. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todas las transformaciones, Dios mío, que nos has hecho, Dios mío, por tu amor y en tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos también, Señor, perdón por todos los pecados con los cuales nosotros te hemos ofendido, Señor, porque pudiendo hacer lo bueno muchas veces equivocadamente hacemos lo malo. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Perdona, Señor, todas nuestras falencias, nuestras rebeldías. Padre, en el nombre de Jesús, perdona todo pecado que hemos realizado con conciencia o inconscientemente, Padre, en el nombre de Jesús. Muévete, Dios, en esta hora con poder, con gloria, en el nombre de Jesús.
Que sea tu Espíritu Santo ministrando en esta hora, Dios mío, en cada persona, Dios mío, que ahora en este instante, cualquier lugar donde se encuentre, Dios mío, está escuchando esta palabra, está escuchando este programa, Dios. Muévete en sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Sana, Dios, heridas del cuerpo y heridas del alma, Padre, en el nombre de Jesús. Dios mío, mira y te pido, Dios, que sea usted actuando en la economía de cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, llévate todo llanto, todo dolor, toda tristeza, toda depresión, alcoholismo, drogadicción, en el nombre de Jesús. Prostitución, la reprendemos en el nombre de Jesús. Señor, visita en esta hora a los enfermos, Padre, que una unción de sanidad descienda sobre cada cuerpo enfermo, Señor, porque ninguna enfermedad, Señor, reinará sobre tus hijos, Señor. Ninguna enfermedad, porque todas fueron llevadas a la cruz del Calvario y allí quedaron clavadas por la eternidad, Señor. Tu pueblo es sano en el nombre de Jesús, tu pueblo es libre, porque tú nos diste libertad a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Maravilloso Dios. Señor, ministra a tu pueblo. Que sea tu Espíritu Santo tocando a cada uno de acuerdo a la necesidad, Padre, que cada quien tenga, en el nombre de Jesús. Estamos reprendiendo en esta hora todo espíritu ladrón que se quiera interponer en la predicación de tu palabra, todo espíritu ladrón que se quiera robar la semilla, Padre, y nos cubrimos con la sangre de Cristo desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, Señor. Declaramos, Dios, que este espacio es tuyo, todo es tuyo y dirigido por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, que tomes control de esta cabina de transmisión, Señor, que tomes control, Dios mío, de cada micrófono, de cada cámara, Señor, de los computadores, de todo lo que se utiliza aquí, Dios mío, para que este mensaje vaya a las naciones, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que tomes control del servicio eléctrico, del servicio de internet, Padre, en el nombre de Jesús, y que tomes control de cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, y de los que están en esta hora sintonizando su emisora Bellavista Inspiración en los 103.6 de la FM en el dial. Padre, que se haga, Dios mío, tu voluntad y todo de acuerdo a tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Nos pueden ver a través de, o escuchar a través de la emisora Bellavista Inspiración en los 103.6 de la FM en el dial, y también nos pueden ver a través de las plataformas de YouTube, Facebook Live, Instagram, y también a través, aparte de las predicaciones, en las plataformas de TikTok. Vamos en esta hora a la palabra y vamos al libro de Mateo, en el capítulo 6, Mateo capítulo 6, y vamos a estar leyendo del versículo 25 hasta el 33. Mateo capítulo 6, versículo 25 a 33, y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y glorioso Espíritu Santo, que está aquí con nosotros y también está allí con todos ustedes. Un saludo especial para mi esposa María Eugenia Padilla Díaz, también para mis hijos Shirley, Brian, Grey Paola y Marco David, y un saludo especial también para un amigo de años, un saludo especial para Darío Bernal Acosta, en el nombre de Jesús. Saludos para él, para su esposa y su hija, en el nombre de Jesús. Leemos entonces la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su poderoso y glorioso Espíritu Santo. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 33, y leo para ustedes de la siguiente manera. Mateo, versículo 25, dice así la palabra del Señor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo,
que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de los cielos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es el versículo base de lo que vamos a hablar en esta hora. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este pasaje que hemos leído es un pasaje muy conocido, y yo creo que hasta de memoria no lo sabemos. Es bastante popular este versículo 33 de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. O sea, las demás cosas son añadiduras por las cosas que muchas veces nosotros, o en las cuales nosotros nos enfrascamos o nos afanamos, son añadiduras. Para Dios son pequeñeces, y para nosotros muchas veces llegan a significar demasiado. Pero la palabra nos enseña que eso tan grande para nosotros, para Dios son añadiduras. Entonces, se nos insta constantemente a que busquemos primeramente el reino de Dios, que le demos a Dios el primer lugar en nuestra vida. Y así debe ser. Debemos buscar primeramente el reino de Dios, darle a Dios el primer lugar, pero resulta que en la práctica pocas personas lo hacen, porque quieren obtener las cosas, aquellas añadiduras, las quieren obtener por medio de sus propias fuerzas, por su intelecto, dejando a un lado a Dios, dejando de creer en Dios. Y resulta que creyendo en Dios es mucho más fácil, es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque Él es el Dios todopoderoso. Si tú estás vivo o nosotros estamos vivos, es por Él. Y si nosotros reconocemos que todo lo creado es creado por Dios, pues deberíamos también pensar que con Dios todo es más fácil. No vamos a decir que es que no vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Pero con Dios todo es posible. Para el que cree, todo le es posible. Absolutamente todo. No podemos desconocer lo que somos y que lo que tenemos es por misericordia de Dios, porque Dios lo ha permitido, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra cara bonita, no es por tu cuerpo, no es por tu empleo, no es por tu intelecto, es porque Dios lo permite.
El día que Dios no quiera, no te despiertas. La vida nuestra está en manos del Señor, Dios Todopoderoso. El día que Dios diga hasta aquí, hasta ese día llegaste. Dios no te va a preguntar, o tú no vas a salir, Dios ya vienes por mí, mira, aquí está mi hoja de vida, es que yo soy abogado, es que yo soy arquitecto, es que yo soy ingeniero, es que yo... Nada. Todo es porque Dios tiene límites para todo. Y Dios permite cosas en tu vida. A veces preferimos trabajar más para tener más dinero o porque necesitamos más dinero en vez de ir a adorar al que merece toda la adoración, al Rey de Gloria, aquel que dijo, mío es el oro, mío es la plata y todo lo que existe es de él. Entonces mucha gente prefiere, voy a esforzarme trabajando más, no voy a trabajar 8 horas, sino 12 horas, y el tiempo que tenía destinado para adorar al Señor, lo voy a trabajar, y deja de adorar al Señor. ¿No sería mejor adorar al que te puede dar lo que te está haciendo falta? Si él dice que mío es el oro y la plata, ¿no es mejor estar con el dueño del oro y la plata? Yo creo que sí. Pero estas cosas suceden cuando no se tiene la suficiente confianza en el Dios Todopoderoso. Eso pasa cuando falta fe. Y esto pasa porque no se conoce a plenitud al Dios que tenemos. Y tampoco se entiende qué es el reino de Dios. Usted cree en alguien que conoce, pero usted no puede creer en alguien en el cual o al cual usted no lo conoce. Hay mucha gente dentro de la iglesia, no poca, hay mucha gente dentro de la iglesia que no conoce a Dios completamente. Es simplemente un conocido así de lejito. Como cuando a nosotros nos presentan una persona y sabemos ahí está. Como el señor de la esquina, lo conocemos y tal, pero a fondo no. Y hay mucha gente dentro de la iglesia que no conoce plenamente a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos a Jesucristo, al Espíritu Santo? ¿Cómo lo conocemos? Si mucha gente no lee la Escritura. Mucha gente tiene Biblias en casa porque una de las cosas que Dios ha provisto es que en cada casa hay una Biblia. ¿Cómo llegó? No sé, pero en cada casa hay una Biblia. Pero en muchas casas la Biblia está de lujo. Compran un atril y la abren en el Salmo 91. Y ahí se queda. Salmo 91, pero ni siquiera lo han leído. Hay gente de años en la iglesia que no se ha leído la Biblia completa. Porque no la leen. Entonces, si la Biblia es la que nos muestra a Dios, la que nos muestra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, si usted no se la lee, ¿cómo puede usted creer que conoce a Dios? La Biblia, cuando usted compra un televisor, un equipo de sonido, una computadora, viene con un manual de instrucciones. Eso es la Biblia para nosotros, es el manual de instrucciones. Ahí dice cómo funcionamos y cómo debemos manejarnos. Y ahí está también la garantía. ¿Sabe quién es la garantía de nosotros? El Espíritu Santo. Pero del Espíritu Santo poco se habla. Y es que es quien está en estos momentos con nosotros. Amén.
¿Cómo puede usted creer en alguien que no conoce? Usted necesita conocer a Dios. Usted necesita que su fe crezca dependiendo de las experiencias que usted haya tenido con Dios. ¿Cómo se obtienen esas experiencias? Teniendo comunión con Dios. Una persona que ora constantemente a Dios, que en medio de sus problemas pide dirección a Dios, que lee su palabra, es una persona que va a ir adquiriendo conocimiento de Dios. Cuando usted no tiene fe es porque usted no conoce a Dios. La Biblia nos habla buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero sabemos que es un reino. Y reino es aquel territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey. Ojo, sujetos, estamos hablando de sujeción. Estar a órdenes de respetar jerarquías. Esto es un ejército. En un ejército, ¿por dónde se empieza? El soldado, el cabo, el teniente, el sargento primero, el sargento segundo, tercero, mayor, el comandante, hasta llegar a general. Y aquí el general de generales se llama Jesucristo. Pero tienes que estar sujetos. Si no hay sujeción, tampoco usted va a reconocer autoridad. Y si usted no reconoce autoridad, es un rebelde. Y la rebeldía es un principio satánico. De modo que si usted ya reconoce el reino de Dios, usted tiene que respetar las jerarquías y estar sujeto a la autoridad de Dios. Usted no puede andar como rueda suelta. Usted tiene que estar sujeto. En las iglesias hay liderazgos, hay líderes y hay un pastor a los cuales usted le debe respeto y debe estar sujeto. Y el pastor sujeto también a otros pastores, si es un concilio, y todos alineados y sujetos a Cristo. Y Cristo sujeto al Padre. Amén. Entonces podemos decir que el reino es el lugar donde un rey ejerce dominio. Entonces podemos definir que el reino de Dios es un reino espiritual, establecido por el poder de la gracia divina, donde gobierna Dios y cuyo rey es Jesucristo. Ese es un reino. Entonces la invitación de nuestro Señor es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero las preocupaciones de hoy en día nos llevan a buscar otras cosas diferentes a Dios primeramente, y dejamos de darle a Dios el primer lugar para buscar aquellas cosas de las que tenemos afán y de las que tenemos ansiedad. Desplazamos muchas veces a Dios, o se desplaza muchas veces a Dios en busca de las pequeñeces o de las añadiduras. Muchas veces se buscan cosas que no edifican a Dios. No edifican. Perdón, que no edifican a Dios, no, que no edifican. A Dios hay que adorarlo. La adoración a Dios no solamente es cantar, sino agradarle a Dios. Agradarle. ¿Cómo agradamos a Dios? En obediencia, en seguir su palabra, en seguir sus enseñanzas, en actuar así como, ¿qué haría Jesús en este momento que yo voy a decir esto? En ese momento difícil que voy a tener de pronto una respuesta, ¿cómo actuaría Jesús?
Y resulta que muchas veces somos impulsivos y no nos detenemos a pensar qué diría Jesús o cuál sería la reacción de Jesús. Son momentos o temas o actitudes que tenemos que todavía decirle a Dios: moldea mi carácter, moldéame en esta situación. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos carne, somos barro y necesitamos que el hacedor de esta vasija siga trabajando en cada uno de nosotros. No es que porque predicamos la palabra somos perfectos, no. Somos humanos, tenemos errores y Dios continúa trabajando en cada uno de nosotros en las áreas que nosotros reconocemos en las cuales tenemos falencias. Los que no conocen a Dios, lo que la Biblia llama los gentiles, pues ellos, no teniendo el conocimiento, buscan cosas para satisfacerse en lo personal, pero que no buscan con ellos agradar a Dios. Desplazan a Dios del primer lugar y por consiguiente están propensos a fracasar. Cada vez que vayamos a hacer algo, deberíamos consultarlo a Dios. Señor, ¿será que esto es lo que me va a servir? ¿Será que esto está bien? ¿Será que esto es lo que tú quieres para mí? Para todo. En el momento los que están solteros, que van a buscar un esposo o una esposa, preséntensela a Dios primero, a ver si es el hombre o la mujer que Dios ha designado para ti, porque Dios tiene para cada quien una pareja. El error está es cuando nosotros la escogemos a nuestro gusto, a nuestra voluntad, cuando nuestra carnita elige, cuando nos dejamos llevar por la vista. Y muchas veces creemos escuchar, o muchos creen que esa es lo que Dios aprobó, o esa es la que Dios aprobó, y terminan en el fracaso. De pronto no es la chica hermosísima que tú estás viendo y tú, esa es mi pareja. Pero no. La chica bonita, hermosísima, que parece una modelo, te puede llevar a tener una vida de sufrimiento y de engaños y de desengaños. Pero aquella que no es tan hermosa físicamente, ella puede tener un corazón hermoso. Y es la que Dios ha escogido para ti. De modo que déjate guiar por Dios. Pero para dejarte guiar por Dios necesitas conocer a Dios y tener una relación, una comunión con Dios. Amén. Entonces, hay mucho pueblo pendiente. Usted ve los cultos del domingo y uno se da cuenta que hay mucha gente pendiente de lo que va a comer. Están pendientes a qué hora terminará este pastor de hablar o este predicador a qué hora terminará. Y usted empieza a ver que frecuentemente hay este movimiento, o mirando la hora en el celular, pero también mirando a qué hora termina, cuando el día de adoración es el día, no las 2 horas de adoración. El día del Señor, se habla del día del Señor, no de las 2 horas del Señor. Sin embargo, cuando llegan a las 2 horas, empieza la inquietud. Están pensando en lo que van a hacer en el resto del día. ¿Qué van a vestir? ¡Qué preocupación! ¿Qué van a vestir? Están pendientes de la última moda. Y aunque a Dios no le interesa, sino tu parte interior, porque lo demás se queda en la tierra, el cuerpo muere y ahí queda,
también debes de ver y analizar cómo adornas el templo del Espíritu Santo. No es conveniente ir a la iglesia mostrando lo que solo le tienes que mostrar a tu marido. Amén. No debe ser motivo de distracción, ni provocar pensamientos que lleven a la tentación y al pecado. Usted sí debe arreglarse bien. Pero acuérdate que vas al templo es adorar al Señor. No vas a un desfile de modas, ni es una pasarela de desfile. El templo es un lugar de adoración, de enseñanza, de restauración, pero también es un lugar de respeto, por lo que hay que ser reverente en el templo. Hay que ser reverente. Hay que estar vestido de acuerdo al sitio a donde vas. La vestidura, eso es tema de polémica. Pero especial en el altar, Dios tuvo hasta especial cuidado cuando diseñó y dice cómo deberían o cómo debían vestirse los sacerdotes. De modo que hay que tener especial cuidado en eso. Cómo vistes en la iglesia, y si usted de los ministros o de los que ministras en el altar, debes mirar cómo vas vestido. Ay, que eso es, mejor dicho, eso es una enseñanza para viejos. Acuérdate que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y que en Él no hay sombra de variación. Y la palabra que está escrita, y no la podemos cambiar. Jesús enseña en Mateo 6, versículos 9 y 10, nos enseña a orar. Es un modelo. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y Jesús mismo nos muestra que debemos pedir que ese reino se establezca en nosotros. Jesús nos enseña eso, que ese reino se establezca en nosotros. ¿Por qué Jesús enseña esto? Porque con el reino viene la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y que la voluntad de Dios se hace en la tierra como también en el cielo. Si tú no deseas que el reino de Dios se establezca en tu vida, pues este no se establece. Porque Dios no te impone nada. Dios te dio a ti el libre albedrío y tú decides. Este es el camino del bien, este es el camino del mal. El camino del bien te conduce al reino de los cielos, vida eterna. Y el camino del mal te conduce a una vida de condenación eterna con Satanás en el infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Cada quien escoge el camino y su futuro por la eternidad, de acuerdo a lo que crea y a lo que hace y a lo que escoja. Porque muchos dicen, ay, pero Dios no puede ser, Dios no puede mandar a nadie al infierno. Dios no manda a nadie al infierno cada quien va solito. Solito. Es una escogencia que Dios te da. Y sin embargo dice, te sugiero que cojas este. Pero es tu decisión.
Pero si tú le pides a Dios y oras a Dios que ese reino se establezca en tu vida, Dios va a establecer el reino de los cielos en tu vida. Pero también te pide ciertos requisitos. Así como cuando tú te vas para otro país. Hay algunos países que como requisito te piden el pasaporte solamente. Pero hay otros que te piden pasaporte y visa. Tienes ciertos requisitos para entrar. Para entrar al reino de los cielos, Dios te pone requisitos. Debes prepararte para sujetarte y para someterte al rey. Es una decisión libre, consciente y espontánea. Entonces, como vas a entrar a otro reino, Dios te establece ciertos requisitos. En Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer requisito es arrepentirse. Arrepentirse es cambiar de mentalidad, de desechar ese comportamiento antiguo que tenías. Si eres ladrón, ya deja de robar. Si eres adúltero, deja de adulterar. Si eres un fornicario, deja ya de fornicar. Si eres mentiroso, deja ya esa práctica de mentiras. Si estafabas, deja de estafar. Arrepiéntete de eso. Cambia tu manera de actuar, de pensar, de hablar. Es un cambio de mentalidad. Es un cambio de actitud. Cambiemos todas estas costumbres que no agradan a Dios. Porque si no cambias, aunque estés yendo a la iglesia, no vas a entrar en el reino de Dios. El congregarte en una iglesia no te garantiza que seas salvo. Tienes que arrepentirte. Tienes que cambiar tu manera de ser, tu actitud, tu manera de actuar. Tienes que cambiarla. Dejen de lado tanta preocupación. Dejen de preocuparse tanto por la comida, por el vestido. Dejen a un lado tanto afán para que entren en el reino de los cielos. Cuando el reino de los cielos se establezca en tu vida, vas a entrar en unos momentos de plenitud, en donde la confianza, la fe en el Señor te va a llenar. No tengo. Dios es mi proveedor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero si no conoces las promesas, ¿cómo las puedes reclamar o cómo le puedes decir a Dios? Señor, tu palabra dice allí en el Salmo 23 que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, Señor. Señor, tu palabra dice que tú eres el dueño del oro, la plata y todo lo que existe, pero también me dice que yo soy hijo tuyo, y como hijo tuyo yo accedo también a las riquezas tuyas. Y todas estas promesas, cuando hay fe, cuando crees y conoces al Señor, se hacen realidad en tu vida. Se hacen realidad. En pandemia, ¿cómo pasamos? ¿La pasamos mal? ¿Faltó comida?
sobró comida. Hubo para todo. Que hubo inconvenientes, los hubo. Pero no nos desamparó Dios. Ningún día, durante todo ese tiempo, Dios no nos desamparó. Hubo de todo. En Juan capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El segundo requisito es nacer de nuevo. ¿Cómo siendo yo adulto voy a volver a entrar en el vientre de mi madre? Se habla de un nacimiento nuevo espiritual, no físico. Nosotros necesitamos que nuestro espíritu se despierte y empiece a crecer. Nacer de nuevo no solo es hacer una oración, repetirla, sino tener la convicción plena de que debo empezar a transformar mi vida conforme a la palabra de Dios. Eso es. Cuando tú recibes a Cristo, no sabes absolutamente nada de lo que está aquí consignado en este libro. Pero empiezas a leer, a alimentarte, a crecer, a nutrirte, a conocer a Dios, sus promesas, a hacerse realidad en tu vida y a tener experiencias con el Señor. Es que lo que más nos hace acrecentar la fe a nosotros es las experiencias que ya hemos tenido con el Señor. Por eso es que muchos nos tildan de locos. No es locura. Es que el que conoce a Dios y tiene esa convicción, esa certeza de que es real, de que el que se acerca a Él tiene que creer que le hay, va a tener ese tipo de experiencia con Él. Hace poco le compartí una experiencia a alguien y me dijo: yo no creo. Y le dije: claro que para ti es muy difícil porque tú no conoces al Dios que todo lo puede. Y no te cuento más, no por temor de que digas que estoy loco, pero deberías ponerte a pensar que si Dios hizo algo en mi vida que yo le conté y tú no eres capaz de creer, en donde estás tú congregándote, me están mostrando un Dios que no es real. Llegó a decirme: es que si Dios te dio a ti, tuvo que quitarle a otro. Y dije: no, señor, porque es que el Dios a que yo conozco no es un Dios ladrón, es el dueño del oro y la plata y todo lo que existe. Lo que pasa es que tu capacidad mental no te da. Lo que te acabo de soltar es un bombazo y tú no tienes la capacidad todavía para creerlo, para aceptarlo. Tú conoces un Dios con limitaciones y yo conozco un Dios que no tiene límites. Entonces, hay que nacer de nuevo. Hay que crecer. No te puedes quedar enano espiritualmente. Hay mucho enano espiritual. Mucho enano espiritual dentro de la iglesia. Hay gente que se le predica algo y le queda retumbando en el cerebro y no lo pueden admitir porque no conocen a Dios. Porque conocen una parte de Dios y no se adentran en las profundidades que están en la palabra. Y lógicamente no van a tener experiencia con el Señor.
Nosotros cuando nacimos necesitábamos papá y mamá. Y para entrar en esta esfera terrenal o espiritual, usted necesita nacer del espíritu para entrar en las esferas o en las dimensiones espirituales. Hay gente dentro de la iglesia que nunca ha tenido una experiencia con Dios. Búsquenla. Busquen. Acérquense a Dios. Que mientras tú no te acerques a Dios no vas a encontrar nada. Están lejos. Y las cosas se ven mejor de cerca. Mateo 18, capítulo 3, dice: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El tercer requisito es ser como niños. Pero ¿qué quiere decir ser como niños? ¿Por qué se establece esta comparación? Y vamos a ver por qué o qué características hay en los niños que nosotros, siendo adultos, debemos tener. A ver, los niños son crédulos. O sea que los niños creen lo que se les dice, lo que se les enseña. Por eso Dios dijo: instruid al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Cosa que muy poca gente está haciendo, que es instruir a sus hijos en el camino del Señor. Entonces los niños son crédulos. Ellos creen lo que usted como papá o como mamá o como adulto responsable de él le está enseñando. Ellos creen con total seguridad y no dudan de aquello que los mayores le dicen. Y no dejan de creer así otro le diga lo contrario. Nosotros como padres, ¿cuántas veces el niño lo montaban por lo menos en un lugar alto y le decía: tírate, tírate? Y él se tiraba, porque él tenía la seguridad, la convicción de que tú no lo ibas a dejar caer, que tú lo ibas a tomar en tus brazos. Eso nos pasó a todos, con nuestros hijos. Lo montaban en un lugar: tírate, y él se sonreía y se tiraba. Él tenía esa confianza, esa fe. Entonces necesitamos ser crédulos. Los niños son crédulos. Es una de las características de los niños, que ellos creen con facilidad. Y nosotros creemos con facilidad. Empezamos a razonar, a meditar, a darle el lado, a verle la parte humana a la situación. Entonces, primera característica de los niños: ellos son crédulos. Ahora, si usted le promete a ellos algo, ellos van a estar pendientes que esa promesa se cumpla. Nosotros, prométale al niño que usted le va a traer algo cuando regrese, para que vea que cuando usted llegue, él va a salir gritando: llegó mi papá, llegó mi mamá, ¿qué me trajiste? Entonces, nosotros debemos aprender también a creer las promesas. Los niños creen en las promesas. Ellos son insistentes a la hora de reclamar algo que se les ha prometido, más si no se les ha cumplido en los términos regulares. El niño, ellos son insistentes con las promesas. Nosotros tenemos que ser como ellos con las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Debemos ser insistentes y no olvidarlas. Otra característica de los niños: ellos son manejables. Los niños desde muy pequeños se les puede manejar y enseñarle el hábito de la obediencia. Un niño bien enseñado es un niño obediente. Si hay niños desobedientes es porque en su casa sus padres no muestran autoridad. Son dóciles. Los niños son dóciles y se les puede guiar.
Los niños son aptos para ser enseñados por sus padres en el hogar. Ojo, son aptos para ser enseñados por sus padres. Es una responsabilidad del padre con su hijo, enseñarle. El niño es enseñable. Nosotros debemos ser enseñables. Y los niños son enseñables por sus maestros en la escuela, por el pastor y por los líderes en la iglesia. Pero comienza en casa. Los niños son disciplinables. Ellos aprenden a través de la enseñanza que deja la corrección. Ojo, debemos ser enseñables y también tenemos que aceptar la corrección. Disciplina, discipulamiento. Deben aprender del maestro primeramente en casa. Y el maestro debe impartir una enseñanza sana. No solo que instruya, sino que le haga también ser una mejor persona. Los niños son corregibles. Y no hay que tener temor para corregir. Los niños son corregibles. Y debemos corregir todo aquello que pueda afectar su moral y su conducta. Los niños son humildes. Ellos aprenden bajando la cabeza porque la humildad aún es innata en ellos. Si no os volvéis y os hacéis como niños, malo para nosotros. Y para ser semejante a un niño, debemos volvernos y hacernos como un niño. Tenemos que ser crédulos, o sea, tenemos que creer. No está hablando de fe. Tenemos que tener certeza, o sea, es decir, seguridad. Tenemos que tener seguridad de lo que creemos. Debemos ser confiados en el Señor, en su palabra, en sus promesas. Ser dóciles delante de Dios y manejables por su mano. Tenemos que ser aptos para ser instruidos y para ser enseñados. Dispuestos también a ser corregidos para aprender de la corrección. Y tenemos que ser humildes. De verdad que sí, necesitamos ser humildes. Yo sé que quizás debe haber muchos más requisitos, pero ya el tiempo no me da. Y usted allí en su ejercicio, después de que yo termine aquí, usted empiece a buscar más requisitos, que pueda haber más, van a hablar más, van a haber más. Pero solamente quise tratar estos para que empecemos a buscar el reino de Dios como Dios lo quiere. El reino de Dios trae como beneficio tener todo lo que necesitamos. Pero desafortunadamente muchos hijos de Dios prefieren buscar lo material que el reino. Por eso la pregunta de hoy es, ¿usted qué va a buscar? ¿Por qué te vas a decidir? ¿Vas a buscar el reino de Dios y su justicia? ¿O vas a continuar buscando añadiduras? Yo te recomiendo buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas os serán añadidas.